Los elevadores del estado de ánimo. A ninguno de nosotros nos gusta estar tristes y por ello intentamos evitar este estado de ánimo. Sin embargo, por muy poco que nos guste, es bueno estar tristes de vez en cuando, ya que nos aporta cosas positivas. Cuando estamos tristes, nos aislamos de las minucias de la vida cotidiana y entramos en un estado más reflexivo. Lo que ya no es bueno para nosotros es caer en depresión, una situación en la que la vida se paraliza y parece no haber soluciones para salir de allí. Tristeza versus depresión. Tristeza, emoción ocasional, breve y limitada. Puede surgir en diversos momentos. No incapacita a la persona. Fácil de identificar motivo que la genera. Depresión. Trastorno del estado del ánimo. Profunda tristeza. Más otros síntomas. Llanto fácil. Decaimiento. Pérdida de interés. Insomnio. Abandono personal. Todos los días, por lo menos por 2 semanas. Afecta totalmente la vida diaria. Difícil de identificar motivo que la genera. ¿Cómo ayudar a una persona con depresión? Punto número 1. Empatiza con ella. 2. Comprende que intenta poner todo de su parte para salir de la depresión, aunque no lo parezca. 3. Evita alimentar sus pensamientos catastróficos. 4. Respeta que a veces no quiera hacer todo tipo de actividades. 5. Demuéstrale que estás ahí para lo que necesite. 6. Piensa en ti. Tú también necesitas desconectar. Síntomas de depresión. Estos síntomas pueden serle de ayuda para detectar que se sufre de una enfermedad, pero no se autodiagnostique ni tampoco empiece un tratamiento solo. Por ejemplo, en vida afectiva hay tristeza intensa, incapacidad de experimentar placer, hipersensibilidad emocional, sensación de abandono, inutilidad o soledad, irritabilidad, inquietud y ansiedad. En el funcionamiento intelectual está el aturdimiento intelectual, disminución de la atención y de la memoria, devaluación de sí mismo, culpabilidad, pensamientos negativos y en torno a la muerte. En los mecanismos corporales está la degradación del sueño, alteración del apetito, problemas sexuales. Síntomas físicos varios, músculos adoloridos, dolor de espalda, de estómago, de cabeza, malestar en las articulaciones, problemas digestivos que pueden ocasionar mareo o náusea y desajustes de ciertos indicadores o funciones del cuerpo, tensión arterial, perturbación o interrupción de procesos orgánicos.
A través del aprendizaje, el joven logra integrarse finalmente a los cambios que están sucediendo fuera y dentro de él, así como alcanzar su desarrollo social. Es considerado un agente de cambio social porque es característico de la juventud el no permanecer pasivo ante los sucesos a su alrededor. La socialización o el desarrollo social solo es posible a través de la perfecta interacción de tres factores: la familia, los amigos y el ambiente escolar. De este modo, el joven se desarrolla en tres aspectos fundamentales. 1. Desarrolla interés por las relaciones sociales. Como permanece cada vez más tiempo fuera de su hogar, tiene la oportunidad de establecer relaciones sociales con mayor número de personas y amplía su círculo social. 2. Desarrolla interés por su medio. Toda vez que desarrolla una cierta sensibilidad hacia los problemas sociales que le rodean y que afectan a su comunidad, empieza a emitir sus opiniones respecto a la situación económica, política, religiosa o social de su comunidad. Incluso algunos jóvenes no se conforman con ser espectadores pasivos y se involucran activamente para participar. 3. Desarrolla interés por los demás. La infancia se caracteriza por las actitudes egocéntricas de los niños, mientras que en la juventud se abandonan poco a poco estas actitudes, por lo que el adolescente desarrolla sentimientos de solidaridad, empatía y altruismo. Perspectivas de la neurociencia. La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso, con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. El cerebro sigue siendo un gran desconocido, pero hace 30 años aún lo era más. Los avances de las neurociencias han permitido comprender cómo funciona el cerebro y ver el importante papel que la curiosidad y la emoción tienen en la adquisición de nuevos conocimientos. Por la que concierne a la neurociencia en la educación, hoy día hay diversas pruebas de cómo un ambiente de aprendizaje equilibrado y motivador requiere a los niños de un mejor aprendizaje. Psicología. La psicología del aprendizaje es una rama de la psicología que estudia el proceso de un aprendizaje del ser humano, donde se visualizan cambios conductuales de carácter transitorio o permanente. Si comparamos los comportamientos simples y naturales de un niño como los complicados comportamientos de un adulto, podremos observar cómo los sentimientos, habilidades y pensamientos son diferentes y precisamente del aprendizaje, del elemento que marca la diferencia, y en la psicología del aprendizaje, la que analiza el proceso. En el campo de la psicología se ha estudiado durante años la forma en la que las personas aprenden y por qué aprenden, y se han dado lugar a la denominada psicología del aprendizaje. Ya son adolescentes, seguro que te enfrentas a nuevos problemas, te surgen dudas y hay asuntos relacionados con la educación en la adolescencia de lo que necesitas más información. Un adolescente tiene problemas escolares cuando están presentes problemas que afectan su aprovechamiento escolar. Se trata de situaciones en las que su rendimiento escolar, el grado de alcance de los objetivos pedagógicos están por debajo de sus capacidades intelectuales. Los objetivos pedagógicos de la educación obligatoria son para cada alumno. Inciso 1. Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias. Número 2. Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. Número 3. Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. Número 4. Desarrollar sus capacidades afectivas. Número 5. Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. Inciso 6. Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. Inciso 7.
desarrollar habilidades lógico-matemático, de lector-escritura y para el movimiento, el gesto y el ritmo. El número de adolescentes que no son capaces de alcanzar el nivel de rendimiento medio esperado para su edad y nivel pedagógico se va acumulando a lo largo de la educación secundaria obligatoria. La consecuencia es que no se gradúan. Casi 3 de cada 10 alumnos, existiendo diferencias de género, las tasas de graduación son de 16 puntos, más bajas en los chicos que en las chicas. En el bachillerato, la tasa de no graduación supera el 30%, persistiendo las diferencias de género. Las tasas de graduación son 14 puntos más bajas en los chicos que en las chicas. Problemas escolares en la adolescencia es multifactorial. El bajo rendimiento escolar en la adolescencia es producto de la interacción de un conjunto de variables, conocidas como condiciones del rendimiento académico, que se pueden agrupar, siguiendo un modelo ecológico, en 4 niveles: factores personales, familiares, escolares y sociales. Lo que estamos observando, todas estas variables no tienen el mismo peso dentro de este modelo explicativo multifactorial. Aproximadamente un 25-30% de las causas que provocan el fracaso escolar no son conocidas. Entre un 5 y un 6% del éxito escolar se debe al clima escolar dentro del centro, a las políticas escolares, a los recursos del centro y aspectos metodológicos. Por tanto, podemos deducir que los cambios metodológicos, si no van acompañados de otras acciones, no obtendrán resultados positivos significativos. Casi un 18-20% de los resultados escolares se explican por el contexto socioeconómico escolar y su entorno. Las características psicológicas y afectivas del alumnado constituyen casi el 50% de la explicación del éxito académico de un alumno o alumna concreta. La adolescencia es un periodo de cambios, ya sean físicos, psicológicos, emocionales o sociales. Por este motivo, los jóvenes necesitan apoyo para formar hábitos que les permitan ser responsables de su propio comportamiento y aprendizaje. Durante esta etapa se pueden presentar series de obstáculos como inestabilidad emocional, falta de motivación o interés por temas académicos, problemas físicos o cognitivos que le impidan aprender. Para apoyar a los adolescentes en este proceso, considera las siguientes recomendaciones. 1. Conversa sobre los estados de ánimo, respeta sus opiniones e invítalos a conversar. 2. Busca proyectos que puedan hacer juntos, en donde pongan en práctica lo que están aprendiendo en la escuela. 3. Averigua cuáles son aquellas materias que se le dificultan y aclaren juntos las posibles dudas. 4. Reconoce cuando establecen metas y se esfuerzan por alcanzarlas. Conductas de riesgo en adolescentes. El abuso de sustancias, la conducta sexual temprana y el aislamiento social son conductas potencialmente dañinas para la salud física y mental. La adolescencia es una etapa marcada por una mayor autonomía e independencia de los adultos y del entorno familiar, lo que puede llevar a la adopción de conductas de riesgo, entendidas como aquellas que son potencialmente dañinas o nocivas para su salud física y mental, como puede ser el consumo excesivo de alcohol o tabaco, el abuso de drogas ilegales como marihuana, cocaína y otras, la conducta sexual temprana o muy activa, el aislamiento, incomunicación o desánimo, etc. Estas conductas no son enfermedades en sí, pero pueden llevar a una enfermedad. El consumo de drogas aumenta la posibilidad de que el adolescente tenga después problemas de salud mental, como angustia, depresión o psicosis. Existen factores individuales y familiares que disponen a presentar conductas de riesgo. Dentro de los individuales está un temperamento irritable o muy emotivo,
el déficit atencional, el trastorno de atencional con hiperquinesia y los problemas de conducta, mientras que en el plano familiar se encuentran el descuido, la poca atención o el distanciamiento emocional de los padres, así como también la herencia o genética, como por ejemplo familiares alcohólicos o con enfermedades mentales. También existen límites en la adolescencia. El adolescente se debate entre su rebeldía y la autoridad que sigue necesitando. Precisa de límites aunque le cueste asumirlos. Por eso, los padres deben mostrarse firmes y seguros frente a sus hijos en esta difícil edad. En los casos más conflictivos, será necesaria la ayuda de profesionales, pero los padres tienen la responsabilidad especial en la educación de los adolescentes y es necesario que aprendan a respetar esa autoridad. Existen factores individuales y familiares que disponen a presentar conductas de riesgo. Dentro de los individuales está un temperamento irritable o muy emotivo, el déficit atencional, el trastorno de atencional con hiperquinesia y los problemas de conducta, mientras que en el plano familiar se encuentran el descuido, la poca atención o el distanciamiento emocional de los padres, así como también la herencia o genética, como por ejemplo familiares alcohólicos o con enfermedades mentales. 1. Ayudar al adolescente a comunicar lo que le está pasando antes de que se transforme en un problema mayor. 2. El estar de viaje, trabajar mucho o no vivir en la misma casa no es excusa para perder el contacto con los hijos. Las tecnologías ofrecen la posibilidad de comunicarnos aunque estemos distantes geográficamente. 3. Saber que los adolescentes tienden a minimizar las conductas de riesgo cuando dicen que beben poco y tenemos evidencia de lo contrario. No necesariamente están mintiendo. 4. Transmitir al adolescente que nos interesa cómo se siente, saber qué hace, con quién está, pero que no sienta que estamos fisgoneando. Si creemos que es importante conversar con él, colegio o con sus amigos, anunciarle que lo haremos, recomienda un especialista. 5. Saber dónde están nuestros hijos, con quién, a qué hora van a volver y si es posible ir a buscarlo. El monitoreo es importante. 6. Estar alertas si de pronto cambia de amigos y comienza a frecuentar un grupo que no conocemos, no lleva a casa o es de mayor edad. 7. Atención a los detalles, como una baja significativa del promedio de notas o que ya no quiere cenar en la mesa con el resto de la familia y en cambio prefiera pasar el tiempo encerrado en su habitación. ¡Atención! ¡Empieza el suspenso! ¡No vayas a soltarte! ¿Listo? ¡Listo! ¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Cachichao! Tatito. ¡Ah! ¿Qué te pasa, amigo? ¿Dónde está mi super traje? ¡Escupe eso en este instante! ¿Me vas a decir que no me quieres? No voy a llorar. Adiós, vaquero. Soy alegría, ella es tristeza. Él es furia, ella es desagrado. Y él es temor. ¡Ay, cuidado! ¡De grupo! ¡Únete, furia! Ya déjame.
La emoción es la manifestación más evidente. Una emoción es un estado agudo que se caracteriza por la interrupción de la experiencia y la actividad rutinaria. Como tal, la emoción puede generar sentimiento subjetivo de placer o disgusto. Respuesta fisiológica, por ejemplo, el cambio de la frecuencia cardíaca, y respuesta conductual. Es grande el desacuerdo sobre la naturaleza exacta de la emoción y su diferencia con el motivo y distracción, pero no hay duda de que la emoción tiene un efecto organizador y desorganizado sobre el rendimiento en el deporte. Estados emocionales. Existen positivos y negativos. A continuación te presentaré los positivos. Los estados emocionales son el motor del ser humano, forman parte de nuestra existencia y sin ninguna duda ellos condicionan nuestras acciones, las que vemos como posibles y las que no. La emoción es la manifestación más evidente. Una emoción es un estado agudo que se caracteriza por la interrupción de la experiencia y la actividad rutinaria. Los estados emocionales negativos. Las emociones negativas producen una alteración del estado de ánimo. Son más fáciles de provocar que las emociones positivas. Y el hecho de que existan emociones negativas no implica su negación, aunque es preciso que el individuo dude en aceptarlas o afrontándolas y superándolas. Se recurre a la expresión de la emoción negativa de la manera más saludable posible para que no afecte ni al propio sujeto ni a su entorno más inmediato.